normal. Cuando hay, cuando hay, cuando hay algún problema en el ejercicio de la profesión, sobre todo el oftalmólogo, lo que hace inmediatamente piensa en el campo visual. En el campo visual ya computarizado. Ya no tanto como antes se hacía el de Goldman, como nosotros siempre utilizamos cuando muy prácticamente desde confrontación, sino más bien las máquinas computarizadas que nos permiten ver el campo visual. Entonces, acá tenemos un campo visual normal de ambos ojos, pero esta zona siempre es el punto ciego que nosotros lo conocemos por la anatomía estudiada, ¿no? Entonces sabemos que eso existe. Estos campos visuales son normales. Otra parte de los aspectos sensoriales a considerar es la convergencia. Acá tenemos que explorar, tenemos que ser muy juiciosos, porque muchas personas no saben qué importancia tiene el converger bien los ojos, porque eso es un aspecto sensorial muy importante en toda la vida, desde el nacimiento hasta la vejez. Todo porque está relacionada con la contracción de ambos rectos medios, pero es una acción conjunta, que gracias a la binocularidad la tenemos y que los valores están en relación con la edad. Es por eso que nosotros tenemos que saber que los niñitos tienen una convergencia muy buena, pero en la infancia, desde la primera infancia, podemos considerar que ellos tienen entre 5 y 7 centímetros de convergencia. Cuando un niñito de 5 años tiene 10, ya estamos pensando un poquito, sospechando un poquito, a este niñito mirará bien y podemos estar echando mano en la agudeza visual que tanto usamos, ¿no? Para saber si tiene algún problema. Así como también podemos echar mano a otros exámenes, siempre utilizando la linternita, nosotros vamos a poder obtener el valor de la convergencia. Porque eso se va desarrollando progresivamente también desde el nacimiento. Como ustedes ven, el niñito lo que está tratando de hacer es mirar su dedito del pie, pero está ya desarrollando parte de su aspecto sensorial en relación con la convergencia. Hay tipos de convergencia. La convergencia es un poquito, no es complicada, pero la tenemos que conocer bien, porque es la causa de muchos problemas de astenopía ocular. Ustedes saben que la astenopía ocular es el cansancio. Toda la gente dice, ay, que estoy cansada, que me canso mucho cuando leo, ya parece que mis lentes no me sirven. Todo el tiempo están con una astenopía. Y a veces no es solamente el cambio de lentes, sino también es el desconocimiento de los tipos de convergencia. Entonces hay que saber qué tipos de convergencia tenemos, ¿no? A pesar de medirle y todo eso, tenemos que saber que la convergencia tónica es cuando estamos en reposo. Ahí los rectos medios como que, digamos, no trabajan mucho, están mirando de frente y los ejes visuales están en reposo. Pero también tenemos la convergencia fusional. Y acá, mucho cuidado, para buscar la convergencia fusional tenemos que tener binocularidad normal y tenemos que fijar bien y tenemos que recordar que existe una disparidad. Siempre que hablemos de fusión, también recordemos la palabra disparidad, porque este conocimiento nos va a llevar a explicarnos por qué tenemos 3D, o sea, la visión tridimensional. Eso es una cosa muy importante. Entonces, acá ustedes ven como cuando hay visión binocular, el objeto se ve de cualquier tamaño, pero se ve bien, ¿no? En cambio, cuando no existe eso, entonces sí hay una serie de alteraciones y sobre todo sí, astenopía ocular. Listo. Y algo muy importante que acá me gustaría recalcar y que recordemos juntos es otro tipo de convergencia que es muy, muy importante, la acomodativa. ¿Por qué yo quiero recalcar? Porque pasa que cuando en todas partes se utiliza la cartilla de Snellen, que siempre la utilizamos en los niñitos a partir de los 3 años,
Los niños a veces salen del brazo del papá muy contentos pensando que ven perfectamente, porque ellos leen muy bien hasta donde les corresponde. El de 3 años, 20/50. El de 4 años, 20/40. Y el de 5 años o un poquito más, 20/20. Entonces salen saltando y el papá dice, ay, felizmente que ve muy bien. Pero eso no es verdad. Y no es verdad, porque existe este mecanismo de acomodación, este tipo de convergencia que nos permite equivocarnos a todo el mundo pensando que nuestros propios hijos miran recontra bien. Y no es así, porque existe este mecanismo por el cual, dependiendo del acercamiento o dependiendo de lo que nosotros, del estímulo que tengamos y de lo que nos llama la atención, vamos a tener todos estos cambios, ¿no? Cuando tenemos la visión lejana, fíjense ustedes el cristalino que es de esta forma, cómo cambia de forma, ¿no? Cómo los ligamentos también están estirados, cómo el músculo ciliar también se relaja para que podamos mirar una cosa muy bien de lejos. En cambio, cuando queremos mirar de cerca, fíjense ustedes todo lo que sucede con estas estructuras, ¿no? El cristalino se pone gordito, se abomba, ¿no? Se pone redondeado, el músculo ciliar se contrae y los ligamentos se relajan terriblemente y por eso podemos mirar el objeto que nos interesa de cerca de la mejor manera. Entonces, esto es muy importante y yo quiero que lo recuerden siempre. No siempre un niño que le ve 20/20 está exento de utilizar lentes. Tenemos que hacer otras pruebas y tenemos que, si queremos darle valor a ese 20/20, tiene que ser el oftalmólogo pediatra que le haga con una cicloplegia y si tiene con cicloplegia bien hecha el 20/20, muy bien, habría que felicitar. Y eso no es ni el 1% de todos los niños, ¿no? Entonces, hay que recordar siempre tan importante este aspecto sensorial de la convergencia acomodativa. ¿Qué dice en general? Todo el mundo lo habla, ¿no? Pero es la capacidad de enfoque del ojo por modificaciones de la forma del cristalino. Aquí lo hemos revisado perfectamente. ¿Y cuáles son las modificaciones? También las hemos revisado. De modo que me gustaría mucho que esto quede bien, bien grabadito para que no ayudemos mucho a los niños que a veces tienen su problema visual y no se detecta por culpa de esta acomodación, porque ellos acomodan recontra bien. La última parte de los aspectos sensoriales relacionadas con los tipos de convergencia es la convergencia proximal. Esto es muy fácil. Y la convergencia proximal está relacionada, como el nombre dice, ¿no? El objeto que nosotros queremos ver a cualquier distancia y que ya sabemos todo lo que puede suceder para verlo bien. Siempre que tengamos las condiciones anatómicas y fisiológicas y la relación sensorio-motriz normal. Y me gusta siempre presentar este resumen porque se queda bastante bien grabado, o por lo menos yo pienso así, ¿no? Como el objeto real entra al ojito, pero entra de cabecita, ¿no? Entra así, imagen invertida. Y la luz que pasa del ojo, fíjense ustedes, la capta totalmente. Dijimos que acá había un fenómeno físico-químico por el cual había una transformación que permitía que la imagen viaje hasta el cerebro, donde se provocaba esta inversión, la fusión y siempre recordando la disparidad pequeña que hay de una y otra imagen para que nosotros podamos tener la visión en 3D. Entonces, después de esta revisión, que a mí me parece importante, a mí me parece importante, tenemos que hacer una conclusión. ¿Para qué tanto, no? Al final tenemos que hablar de la visión, es lo que más nos interesa. Entonces, ¿cuáles son los grados de visión? Cuando recién se nace hay la visión simultánea. ¿Qué quiere decir visión simultánea? Simultáneamente puedes ver a un lado o a otro lado con un ojo o con el otro.
Es por eso que se piensa en el pseudoestrabismo y hemos dicho que eso sucede hasta el 4.º mes, ¿no? Miren ustedes, este niñito mira donde quiere, ¿no? Y es chiquitito todavía. Entonces, cuando ya existe la fusión, fíjense ustedes la fijación que hace este niño, ¿no? Es probable que él esté con más o menos unos 5 mesecitos y ya más o menos está en proceso de fusión, ¿ya? De binocularidad. Entonces, eso está sucediendo, eso es normal. Y por último, si todos los que estamos ahorita en la audiencia podemos reconocer estos hombrecitos en tercera dimensión, porque están en tercera dimensión, ahí es que todo lo que ha sucedido, todo lo que hemos repasado, está normal, entonces tenemos la visión 3D o estereopsis normal, ¿no? Ahora, estos procesos no son que de todas maneras se tiene que, en relación con la edad, tienen que suceder. Depende de muchas cosas. Sobre todo, los pediatras lo saben, depende de los estímulos del medio ambiente en que el desarrollo del niño se produce, ¿no? Eso hay que recordarlo muy bien. Listo. Y siempre hablamos también, después de haber reconocido estas cosas, siempre hablamos de la agudeza visual. Uy, ¿cómo no? La agudeza visual. ¿Cómo se hace la agudeza visual en los niños? Pero, ¿qué es la agudeza visual? Si ustedes lean las definiciones, sobre todo la gente joven que tanto mira el internet y todo eso, van a encontrar unas definiciones muy importantes que no son mentira, son muy importantes y hay que conocerlas muy bien. Pero hay que resumir, para acordarse muy bien, hay que resumir. ¿Qué cosa es la agudeza visual? Es la capacidad de discriminar dos puntos entre sí. Punto. Ahí quedamos con esa definición que nunca nos las vamos a olvidar. Y esta definición está en relación con el mínimo separable, con el mínimo, perdón, con el mínimo visible, con el mínimo separable y con el mínimo reconocible. Y todos estos mínimos que acabamos de mencionar están relacionados con los conteos aritméticos geométricos muy bien calculados por todos los investigadores, ¿no? Que nos han permitido después ver con tanta facilidad de qué se trata la agudeza visual. Entonces, esto nos permite también llegar a dónde, cómo es que se producen los optotipos de las cartilas que conocen, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí entramos a los errores refractivos o metropías. Los errores refractivos todos conocimos cómo son. Ninguno de los que están en la audiencia desconoce qué es un ojo miope, qué es un ojo hipermétrope y qué es un ojo astigmata. Y acá tenemos el ojo miope, que siempre es un poquito grande y que el objeto que interesa para mirar se sitúa delante de la retina, ¿no? Como se sitúa delante de la retina, entonces no ve bien, no ve claro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando utilice este tipo de lentes, o sea, la corrección con este tipo de lentes biconvexos, vamos a tener la figura que nos interesa bien derechita y vamos a ver bien el objeto que estamos mirando. En la hipermetropía sucede algo muy importante que yo quiero decir. En la miopía es bien fácil. Usted ve un niño que tiene miopía y rapidito lo reconoce usted porque está entrecerrando los ojos o acercándose mucho a mirar lo que le interesa. En la hipermetropía es muy difícil que el niño entrecierre los ojos. Estos niños y todas las personas que tienen hipermetropía se jactan de mirar muy bien. Ah, yo miro muy bien de lejos, yo miro muy bien de lejos. Sí, leen muy bien de lejos por algunos momentos o por algunas horas, pero luego después viene la astenopía cuando no tienen la corrección. Eso es lógico y eso se puede comprobar con todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, en este caso, la figurita del hipermétrope, el interés, el objeto que mira, se forma detrás de la retina y cuando se corrige con los lentes
bicóncavo. Estos, entonces ya se arregla todo y puede ver la figurita perfectamente. O sea, los lentes acá son la solución, igual que en el astigmatismo, pero ¿qué pasa en el astigmatismo? Los puntos focales son en diferentes partes de la retina y ahí más bien el astigmata tiene una mirada bastante reconocible. Un astigmata, sobre todo los niños, cuando quieren mirar bien, miran con truco. Ustedes acuérdense cómo entornan los ojos hacia arriba y ustedes dicen, este niño tiene astigmatismo, ¿no? Entonces, y es bien difícil porque su corrección cuando es alta, ¿no? Pero de todas maneras ellos corrigen con los lentes cilíndricos. Entonces después, si tienen una buena medición, ellos ven el objeto que les interesa muy bien y entonces estamos solamente ahora para repasar como el miope arruga la carita para mirar. El hipermétrope se cansa cuando lee porque él cree que ve bien. Como ve bien siempre, se va a cansar porque lee más. Y el astigmata ve todo borrosito, incluso las letras, ¿no? Eso es para recordar nada más y que no nos olvidemos de la verdad. Entonces tenemos que hacer una detección temprana de todos los errores refractivos. Pero eso se hace a través de la visión. Siempre se hace a través de la visión. ¿Cómo ve el niño? ¿Cómo estará su vía óptica? ¿Cómo estarán sus ojitos? Cuando recién nace, siempre es el reflejo fotomotor. Todos una linternita y ver si el reflejo fotomotor está presente. Si está presente el día de su nacimiento o al día siguiente, estamos bien. Entonces, cuando va pasando el tiempito después del nacimiento, hay que hacer el reflejo optoquinético con este tambor muy interesante que en algunas oportunidades se tiene que usar porque hay papás que piensan que su hijito no está mirando bien, ¿no? Entonces también hay que buscar el nistagmus después de este reflejo, el reflejo palpebral, los 3 meses, y todo el seguimiento con objetos de color porque despierta la curiosidad del niño y a su vez es el estímulo para ir formando su binocularidad normal. Ahora, lo más importante es recordar que a partir de los 6 meses tenemos entonces, si tenemos una binocularidad normal, tenemos la evaluación cuantitativa de los bebés. A partir de esa edad podemos utilizar las cartillas de Teller o las cartillas de Lea. Nosotros hemos hecho un trabajo de investigación con la doctora Roxana Bustamante en estos niñitos hasta de 1 año y naturalmente hemos podido ver cuánto miraban, ¿no? A los 6 meses, a los 9 meses y muy bien, como ustedes ven es un trabajo un poquito laborioso porque los niñitos a veces no fijan, pero es interesante porque se les muestra las paletitas o cuadrículas de la misma manera, pero en cuadrículas como en el caso de esta figura, ¿no? Entonces ya hacemos evaluación cuantitativa desde los 6 meses. Y acá otra vez la conclusión, como cuando hicimos la conclusión de la visión binocular, acá vamos a relacionar la edad con el desarrollo de la visión binocular. Acá para recordar la adaptación a la luz siempre durante el mes, ¿no? Después, los patrones de colores y seguimiento entre 2 y 4 meses, ¿no? Él fija y le interesa todo lo que le muestran. El desarrollo de la percepción de la profundidad, y aquí otra vez vamos a pronunciar la palabra disparidad. Entonces, eso empieza entre 5 y acá dice 4, pero creo que es de 4 a 5, está al revés. Entonces, y después viene la capacidad de diferenciar entre lejos y cerca cuando ya el niño está cumpliendo casi el año. O sea, ya tiene una opción muy importante. ¿Seguirá el desarrollo de la visión binocular? Sí, sigue. Sí, porque depende de los estímulos como hemos mencionado antes, ¿no? Ahora hay una cosa muy importante que yo les quiero recordar. Usualmente siempre decimos, ¿cuánto mira? Si es un bebé, un test de Lea, muy bien. ¿Cuánto mira a los 9 meses? ¿Está normal o no está normal? ¿O tendrá un problema de error refractivo? Tenemos ahora bastantes equipos para poder detectar incluso cuánto tienen de problema visual.
Pero no nos acordamos que la visión no es solamente la agudeza visual. La visión es un complemento muy importante, es complementaria. Tenemos que ver, si bien es cierto acá lo de la agudeza visual, pero también la sensibilidad al contraste. ¿Qué quiere decir eso? Si los niños están preparados para determinados contrastes y si los pueden determinar muy bien. También la visión de colores, también la percepción de la motilidad de todos los objetos, también si tienen una binocularidad, confusión y estereopsis. Acá este test se llama test de Word para hacer para elaborar ese resultado, ¿no? También hay que ver la susceptibilidad a ilusiones, si ellos pueden tener ciertas ilusiones con determinadas figuritas y ellos pueden de repente imaginar al final alguna cosa, pueden decir, buscar alguna apreciación si uno les acerca alguna figura. Igualmente las formas de todas las máquinas, y esto hay que ver de todos los objetos que nos permiten, como los Legos, esos Legos para jugar, y también las imágenes de segmentación con lo mismo, y al final de todo eso, si nosotros hacemos el examen en el niño, podemos decir, ah, él va a mirar muy bien, desde chiquito hasta grande, ¿no? Entonces ya hemos hecho, por fin, un examen de la visión del bebé, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos hemos descuidado un poco y no hemos hecho una buena evaluación de cómo ve el niño, de cómo ve el bebé, el niño, vamos a tener naturalmente discapacidades. Si nos olvidamos de eso, vamos a tener las discapacidades por errores refractivos que son prevenibles cuando tienen una atención oportuna. Lamentablemente nosotros por años no hemos tenido un acercamiento o una disposición de oftalmología básica en los consultorios en general, porque eso ayudaría mucho a no tener estas discapacidades, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando nos olvidamos de, por ejemplo, ver lo de la convergencia? ¿Qué está pasando? Ya se afecta la binocularidad. A pesar de que la ha tenido normal hasta cierto momento, como tiene un problema de visión, o sea, puede tener un problema de visión, o sea, una refracción alterada en ambos ojos, puede ser por igual, o una anisometropía, un ojo ve menos que el otro, o sea, tiene una medida más alta en un ojo que en el otro, ¿no? Eso sucede también. Entonces, cuando eso sucede y no tiene su corrección, la binocularidad se afecta. La primera afectación es la insuficiencia de convergencia. La insuficiencia de convergencia, si procuramos mirar a este niñito que está haciendo su lectura, vemos que los puntos de fijación de ambos ojos no caen sobre el texto, sino fuera del texto. ¿Qué quiere decir? Este niño debe mirar, puede ver bien tiene su binocularidad hasta los 7 centímetros, pero si no tiene una buena convergencia, naturalmente va a sufrir. Entonces tiene que alejar un poco, como que fuera una persona mayor, ¿no? Entonces la primera alteración viene a ser la insuficiencia de convergencia. Si no corrige mire y cómo sufre. Estos niños que tienen problema visual sufren mucho porque tienen astenopia ocular terrible. Luego después, si no corrigen su problema visual de error refractivo, estos niños también tienden a tener ya el estrabismo, pero están en la etapa de progresión. Por eso a veces hay el estrabismo por segundos, aunque sea, y a veces solamente existe la insuficiencia de convergencia y la foria. La foria es un paso para tener una foria descompensada, va hasta una atropia, o sea, a un estrabismo. ¿Qué pasa con los niñitos que están que tienen insuficiencia de convergencia y que pasa su descompensación a esta etapa? Ellos miran doble porque su binocularidad todavía no se ha perdido del todo y miran doble, entonces ellos empiezan a guiñar el ojo
Y algunos papás sí se dan cuenta, porque van a la consulta y dicen, mi hijito de un tiempito acá está guiñando el ojo, no sé por qué. Y es precisamente porque tiene problema de visión, ¿no? Entonces, como sigue progresando el problema, ya la cosa va más seria y va hacia el estrabismo, ¿no? Entonces ahí ya los niñitos desvían terriblemente y pueden desviar con todas las alteraciones que corresponden al aspecto, sobre todo neurosensorial, ¿no? Neurosensorial como se puede ver cuando uno hace el examen de estrabismo. Listo. Entonces, para afianzar un poco todo lo que estamos hablando, me he permitido poner los resultados también de un examen, de un trabajo de investigación. Pero antes de eso, ¿por qué? Porque el hecho de querer evitar que los niños tengan discapacidad visual, he querido también hacerles conocer los últimos datos de la OMS en relación a las discapacidades visuales. La OMS dice, esto es del año pasado o de este año, pero me parece que es del año pasado, que hay 220, ¿cómo es? 2.200 millones de discapacitados en el mundo, de todas partes del mundo. 1.200 o 2.200 millones de discapacitados visuales. Pero 1.000 millones de discapacitados visuales en el mundo podrían haberse evitado. O sea, miren ustedes, es muy triste, podrían haberse evitado. Y entonces tener gente útil, gente que trabaja bien, que rinde a la sociedad y que no determina un gasto desde el inicio, desde joven, al Estado, ¿no? Y ellos mismos refieren también que 800 millones de estos discapacitados son por errores refractivos no atendidos. Fíjense ustedes, por errores no atendidos. Y 90% de estos 800 millones se ve en países en vías de desarrollo, ¿no? Es muy triste. Y nosotros acá tenemos que recordar que hubo, o hay, creo hasta ahora, Caliwarma o Caliwarma. Bueno, ese programa muy bueno, a mí me parecía muy bueno, pero ese programa se invalida solo desde el momento que, muy bien, algunos llegan a la consulta, a oftalmología, muy bien, les dan el lente. ¿Y cuántos papás compran el lente? Ese programa tendría que ser complementario, tendrían que tener la receta y tendrían que tener el lente, porque no todos no tienen la capacidad económica para comprar el lente. Aparte de eso, hay que pensar que no es que vayan un día y tienen el lente para toda la vida, sobre todo en niños. El lente se va cambiando. Los niños de 3 años tienen que cambiar cada 4 o 5 meses. Los niños de 6, perdón, de 3 años, sí. De 6 años cambian cada 6. Los niños de 8 o 10 tienen que cambiar cada 8 o 10 meses y por fin los otros más o menos cada año, ¿no? Dependiendo de la edad. Eso también está en la edad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los padres tienen que tener un presupuesto también para tener los hijos con una buena visión, cambiando los lentes cuando realmente les corresponde. Aparte, ustedes saben, los niños no son tan tranquilos, ¿no? Siempre están tirando el lente por acá o jugando y se rayan y hay que cambiarlos permanentemente. Eso mismo hace que estos errores refractivos no tengan todo el efecto que debieran tener, ¿no? Muy importante es tener en cuenta los grados que hay de discapacidad visual. Yo quiero que recordemos estos 3 grados que son importantes. Vamos a empezar por el peor. Si nosotros tenemos un examen oftalmológico básico en cualquier centro de salud, evitaríamos esto. Este niño que está ciego y que tiene bastón blanco. Ustedes saben que el bastón blanco es para el ciego, ciego de verdad, y el verde es para algunos que tienen una visión residual, como por ejemplo los que tienen maculopatía, como ejemplo los que tienen a veces solamente 20/400 en un ojo y en el otro nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también
es la ceguera legal. La ceguera legal que es prácticamente pues lo que les estoy diciendo. Miren, esta niña con ceguera legal, ¿no? Son restos visuales funcionales, pero dentro de ciertos parámetros. Hay que medir cuánto es el campo visual, a veces son solamente 10 grados, y establecer una agudeza y campo visual, y esa relación nos va a dar la posibilidad de darle algunos aditamentos para que ellos puedan mirar algo, ¿no? Y por último, es al revés, porque este sería el mejor niño, ¿no? Que tiene 20/70 y que tiene baja visión, ¿no? De acuerdo a la OMS, baja visión, pero miren ustedes cómo sufre. Y pena, porque no tiene lentecito. Entonces, eso es lo que yo he querido traer para que nosotros hagamos conciencia y podamos siempre tener en cuenta que la determinación de la visión es muy, muy importante. Recordemos que el 80% del aprendizaje desde el nacimiento es por la vista, por los ojos. Entonces, eso nos da muchas luces para seguir hablando un poquito, de repente, demasiado, sobre el punto, pero es importante. Entonces, como les dije anteriormente, me he permitido traer el resultado de un examen de un trabajo de investigación que he presentado el año pasado en el Congreso Latinoamericano de Oftalmología en la ciudad de Buenos Aires. El año 18 y 19, en la gestión del doctor Roel Sánchez, hicimos 2 campañas de errores refractivos porque el rector tenía un presupuesto para poderles regalar los lentes a los chicos. Así que hicimos una campaña y él tuvo la generosidad de permitir que 1.800 alumnos recibieran lentes. Entonces, en ese trabajo, en esas campañas, hicimos un trabajo de investigación, y los que entraban por los parámetros necesarios para que ingresen al trabajo, solamente fueron 992 de los 1.800 que habíamos examinado y tratado, ¿no? Entonces, los 992. ¿Cuál era el objetivo del trabajo? El objetivo principal del trabajo era ver cómo los chicos llegaban, por qué había profesionales, veíamos que fracasaban mucho en la especialidad que habían elegido, y incluso en trabajos de mando medio, ¿no? ¿Por qué había eso? Entonces nosotros queríamos saber por qué. Estos jóvenes que no utilizaban lentes, hasta cuando habían llegado al servicio de oftalmología de la Facultad de la Universidad Nacional de San Agustín, nosotros quisimos saber cuándo habían recibido los lentes, porque todo lo que hemos hablado de mecanismos sensoriomotores, todo eso tiene que marchar bien desde que uno nace hasta aproximadamente 4 años, pero en condiciones muy favorables y normales. Se habla de la elasticidad para mantener esa, ¿cómo se diría? Esa maleabilidad, para que en ese tiempo, si hay algo malo, se pueda corregir. Aunque ahora se piensa que un poquito más de años, ¿no? Para que haya una maleabilidad sensorial y que se puedan corregir los problemas cuando los errores refractivos, el estrabismo o todos los problemas se resuelven tardíamente. Entonces, el objetivo era ver cuántos de estos 992 alumnos se habían medido antes de los 5 años. Y fíjense ustedes que solamente eran 33 alumnos de los 992 que se habían medido antes de los 5 años. Todos los otros, algunos eran por primera vez de 25, 22, 18 años, por primera vez tenían la oportunidad de un examen de ojos, ¿no? Entonces a ellos, después de ponerle los lentes y que tuvieran binocularidad, les hicimos también el test de estereopsis. Entonces, acá, ¿cómo afecta a los niños? En base a esto vamos a ver cómo afecta. Este niño, miren ustedes, con su discapacidad, naturalmente,
cómo tiene que ver, entornando los ojos, incluso echado para poder ver. Y no coordina bien, no coordina bien. Este otro, peor, no coordina bien. Entonces, una de las alteraciones que estamos viendo de los aspectos sensoriales es que el reflejo ojo-mano también está muy retardado o está alterado en los niños, ¿no? Incluso para cuando empiezan a escribir. Y el resultado de todo lo que pueda haber de alteraciones en el aspecto sensorio-motriz alterado, porque las atenciones no son a tiempo, precisamente son los accidentes, ¿no? Tenemos accidentes. Ustedes saben, leemos todos los días, 16 muertos porque hubo un accidente en no sé dónde. Ya, ¿por qué? Porque tienen las licencias de conducir sin tener una binocularidad normal y una 3D favorable. No tienen una estereopsis favorable para manejar. El que maneja tiene que tener una estereopsis favorable buena, de ideal, pero si no es ideal, por lo menos buena, ¿no? Entonces eso sucede. Entonces, ¿qué pasa con los que tienen ambliopía y la mala estereopsis? ¿Cómo ven? Cuando hicimos ese trabajo, nosotros encontramos entre esos 992 que 447 tenían ambliopía. Cualquier clase, ¿no? Binocular, monocular, grave, leve, lo que sea, pero eran 447. Entonces yo quise ver, yo quise poner acá, ¿cómo ve el ojo con ambliopía? Miren ustedes si este gatito, el ojo bueno, el que ve mejor, miren cómo ve, y este otro, la imagen que va a proyectar este ojito siempre es un poco nítida. Y acá se nota la disminución de la nitidez. Acá el ojo es normal, las dos figuras son de la misma nitidez. En cambio acá, el ojo amblíope, fíjense ustedes. Entonces, recordemos, si nosotros hacemos un buen examen de agudeza visual y evitamos que un niño tenga ambliopía, cualquier grado que sea, nosotros vamos a permitir que vea lo que quiera, pero como corresponde. Y acá vamos a estar alertas a que lo más pronto posible tengan su corrección, ¿no? Igualmente vean ustedes cómo llega la imagen al cerebro, cómo entra la imagen. Del ojo bueno, muy bien. Del ojo amblíope, miren ustedes cómo entra. Entonces, y yo puse acá dos niñitos, uno con tratamiento oclusivo y acá también con lentes y tratamiento oclusivo. ¿Cuál vale? ¿Cuál debe ser? Este, porque este va a corregir algo, pero puede tener después una ambliopía exanopsia. ¿Qué es una ambliopía exanopsia? Eso es una ambliopía que se produce cuando un ojo está tapado y el otro, que no tiene la corrección, ¿no? También sufre para mirar y ligeramente, como no tiene ningún apoyo, nada, el lentecito es el apoyo, si no tiene, entonces va a disminuir también la visión del ojo que antes era director. En cambio, acá es diferente. Tiene lente y tiene la oclusión. Ahora, yo acá quiero recomendar algo muy importante. Yo he visto muchas veces que han venido pacientes y me dicen, ¿cómo le dieron la oclusión? Antes era muy terrible el tratamiento oclusivo, era muy drástico, se hacía penalizaciones con atropina y cosas así. Hoy en día no, hay que pensar en esta ambliopía exanopsia y ahora lo que se hace es más bien moderadamente, pero hay una recomendación muy importante. La ambliopía la debe tratar un oftalmólogo pediatra de preferencia. Puede ser el oftalmólogo, porque esto no es nada, nada del otro mundo. Puede ser un médico que está bien informado, pero tiene que conocer qué tipo de refracción, qué edad del paciente, ¿no? Y, y cuánto alcanza de agudeza visual en cada uno con sus ojitos. De tal forma que dar el tratamiento oclusivo no es darlo por dar, hay que darlo con conocimiento de causa. Por último, he querido dejar esta diapositiva del estrabismo, porque hay estrabismo por errores refractivos. Es muy importante. Los estrabismos son, como ustedes están viendo acá, esto es normal. Acá está para adentro, endotropia, exotropia para afuera,
Para arriba hipertropia y para abajo hipotropia, pero también hay verticales. Miren ustedes este ojo. Este es un estrabismo vertical. Naturalmente que estos estrabismos, en su mayoría, no tienen componente vertical. Generalmente son con un solo componente y se llaman concomitantes. Concomitantes, ¿por qué? Concomitantes, estos estrabismos concomitantes, cuando uno hace la corrección de la refracción en los ojos estrábicos, porque generalmente hay la asociación, el concomitante no mejora el ángulo de desviación mucho con la corrección. Eso hay que tener en cuenta. Y ahí la división de los estrabismos es múltiple. Es en relación con la edad, en relación con los mecanismos sensoriales, con una serie de problemas. Hay también inervacionales, hay por parálisis, hay de todo estrabismo. Hay que estudiar muchísimo tiempo. Pero acá, más o menos, para que nosotros tengamos una idea, yo he querido poner esto. Pero hay una cosa muy importante que yo quiero dejar bien claro con esta diapositiva. El estrabismo concomitante que puede tener este niño que está metiendo el ojito para adentro, no comitante, es acomodativo, no acomodativo. ¿Qué quiere decir acomodativo? Acomodativo quiere decir que entra en juego mucho los problemas sensoriales del aspecto binocular y este niñito cuando tenga su lente ya no va a desviar. Entonces, el acomodativo, ese estrabismo acomodativo es importante porque hay estrabismos, sobre todo de este tipo, que con un buen lente, con una buena medida, en cicloplegia, este niño deja de desviar. Se quita el lente y va a desviar. Y progresivamente van a haber algunos cambios. Pero si es acomodativo puro, va a corregir con el lente. Entonces, eso sí quiero que quede claro, porque los otros estrabismos son una condición diferente que hay que estudiar demasiado porque es un capítulo muy importante lo del estrabismo, ¿no? A ver, yo que ya acá terminamos y acá solamente para contarles lo que les dije antes, que en los 992 alumnos, solamente antes de los 5 años se habían visto 33, habían recibido lentes 33. Todos los otros 445 después. Entonces, acá solamente para recordar cómo ve el ojo amblíope, casi no ve, sobre todo cuando la ambliopía es muy severa. Acá cuando el chico tiene baja visión con su lente y miren cómo se esfuerza. Y acá para recordar nuevamente los problemas de coordinación cuando uno tiene un ojo amblíope o tiene una visión monocular, pero acá, ¿no? Está haciendo su piratita, pero no hay la coordinación que se debe, ¿no? Entonces, en estos casos, desde acá, hablando de ceguera legal, ceguera y visión binocular, bueno, tendremos que hablar que de todas maneras pasará a la práctica del braille, ¿no? En todo caso, si nosotros hemos recordado en esta charla de hoy día, hemos recordado bien lo que es la visión binocular, seguramente que vamos a poder evitar muchísimo, muchísimo de los 800 millones de discapacitados por errores refractivos. Yo les agradezco, espero no haberlos cansado. Si tienen alguna pregunta y hay tiempo todavía, con mucho gusto. Gracias. No sé si están pasados. Sí, eh, si alguno de los oyentes tuviese alguna pregunta, algún comentario, encantado la doctora para la respuesta correspondiente. Pueden directamente aperturar su micrófono o a través del chat.
Bueno, creo que no tenemos preguntas, ¿no? Sí, doctora Mercedes Zambrano Paco, a nombre de la Junta Directiva del Consejo Regional Quinto Colegio Médico del Perú, queremos felicitarla y agradecerle por ese desprendimiento, por por esa ponencia incondicionalmente que usted nos ha aceptado en poder disertarlo el día de hoy, de un trabajo de investigación. Y realmente hemos salido de muchas dudas. Todos los que han estado en línea, esos son sus comentarios. Le agradecemos, doctora Mercedes Zambrano, por su excelente exposición y siempre estaremos molestando su atención, doctora, abusando de su gentileza, de su nobleza, doctora, porque usted es una docente que ama mucho a su especialidad, doctora Mercedes Zambrano. Le agradezco y la felicitamos a nombre del Consejo Regional Quinto Colegio Médico del Perú. Muchísimas gracias, doctora Mercedes Zambrano. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Zambrano. Quisiera hablar un momentito, ¿es Sí, posible? doctora, encantado, Bueno, encantado, no ha doctora, habido encantado. preguntas y a mí me enseñaron que cuando no hay preguntas, o se entendió todo o no se entendió nada. Espero que sea la primera opción. Yo creo que Buenas sí. noches y muchas gracias. Gracias, doctora. Es la primera opción, doctora. Se entendió todo, bien claro. Gracias, doctora Mercedes Zambrano. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, De esta doctora. Gracias, manera doctor Guerra. hemos llegado al final del tercer día científico del primer Congreso Internacional organizado por el Consejo Regional Quinto Colegio Médico del Perú de Salud Pública. Públicas para la atención en unidad. Muy buenas noches con todos los colegas y todos los amigos, el personal de salud que nos han seguido en línea y los esperamos el día de mañana en nuestro cuarto y último día del Congreso Internacional de Salud Pública. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.